son los complejos? Son una identidad que se encuentra formada por una asociación que involucra dos o más componentes unidos por un tipo de enlace químico. Estos compuestos de coordinación son formados por un átomo o un ion central, con orbitales libres para aceptar pares de electrones. Un grupo de iones o moléculas neutras capaces de compartir uno o más pares de electrones serán unidos al ion central. La formación de los complejos se puede aplicar por la teoría de ácido-base de Lewis. El ion central es aceptor de pares de electrones o ácido de Lewis y cada ligando un dador de pares de electrones o base de Lewis, entre los que se establece un enlace covalente coordinado o dativo. Los números de coordinación más frecuentes en los complejos de los metales de transición son 2, 4 o 6. Los factores que determinan el número de coordinación de un complejo son 3. El tamaño del átomo central o ion, las interacciones estéricas entre los ligandos y las interacciones electrónicas. A continuación, veremos algunos ejemplos. Para fijar lo antes expuesto, vamos a analizar 3 ejemplos de complejos que difieren entre sí. Difieren en el ligando, en el número de coordinación y en la carga. El primero de los ejemplos es la diamonia plata 1. Es un complejo catiónico con número de coordinación 2. Cuenta con un átomo central de plata marcado en azul y 2 ligandos aminos marcados en rojo. Su geometría molecular es lineal. El siguiente ejemplo es el tetracarbonil níquel. Es un complejo neutro con número de coordinación 4. Cuenta con el átomo central de níquel en azul y 4 ligandos carbonil en rojo. Su geometría molecular es tetraédrica. El último ejemplo es el hexacianoferrato 2. Es un complejo aniónico con número de coordinación 6. Cuenta con un átomo central de hierro marcado en azul y 6 ligandos ciano marcados en rojo. Su geometría molecular es octaédrica y su forma es la de una bipirámide de base cuadrada. Por último, la formación del complejo del cobre. Aquí tenemos su ecuación: sulfato de cobre más amoníaco dan sulfato tetramin cobre 2 monohidratado más agua. Su número de coordinación es 4. Teoría de Werner. Su genialidad consistió fundamentalmente en considerar que había más de una valencia. La mayoría de los elementos químicos presentan dos tipos de valencia. Postulado 1. La valencia secundaria, es decir, el número de coordinación, se representa por una línea continua indicando el enlace de coordinación. Postulado 2. Los elementos tienden a satisfacer tanto su valencia primaria como su valencia secundaria. Postulado 3. La valencia secundaria o número de coordinación está dirigido hacia posiciones definidas en el espacio. Esta teoría explica la existencia de los complejos, sus propiedades generales y su estereoisomería. Aunque continúa siendo la base de la química de los compuestos de coordinación, para explicar la naturaleza del enlace de dichos compuestos, en términos actuales, existen 3 teorías que complementan dichos aspectos. Primero, la teoría del enlace de valencia. Segundo, la teoría electroestática del campo cristalino. Y en tercer lugar, teoría de los orbitales moleculares. Para seguir aprendiendo sobre los complejos, seguiremos con las propiedades. Las propiedades metálicas dependen del número de electrones desapareados que posee el complejo. Si tiene uno o más electrones desapareados, es paramagnético. Si no hay electrones desapareados, es diamagnético. Con respecto al color de un complejo, este depende del metal específico, su estado de oxidación y los ligandos unidos al metal. El magnetismo de estos complejos, los iones metálicos individuales poseen cierto número de electrones no apareados. Para las propiedades químicas podemos decir que hay 2 tipos de relaciones de transferencia de electrones. Primero, la transferencia de electrones dentro de la esfera de coordinación y segundo, transferencia de electrones con el exterior de la esfera de coordinación. Estas transferencias se producen por mecanismos redox clásicos o puenteo de ligando. Y por último, procesos asociativos. Los complejos poseen orbitales vacíos que presentan la capacidad de reaccionar con otros sustratos, los cuales poseen pares solitarios y requieren de esos orbitales para reaccionar con el núcleo de coordinación. Ahora sí, otra incógnita. ¿Todos los complejos son estables? Los complejos y sus equilibrios juegan un papel fundamental en la química analítica. La estabilidad o inestabilidad de un ion complejo en solución viene expresada por el valor de la constante de equilibrio,
Ks. Más grande sea ese valor, mayor será su estabilidad. Con respecto a la estabilidad en un complejo en solución acuosa, se juega por la magnitud de la constante de equilibrio para la formación del ion complejo a partir del ion metálico hidratado, con la expresión Kf. Existen varios factores que influyen en la estabilidad de los complejos. La fortaleza de la unión metal-ligando nos da una idea de estabilidad de un complejo. Será más estable cuando mayor sea la carga del catión, mientras menor sea el radio y mientras más orbitales vacíos tenga. Y por otro lado, mientras mayor sea la capacidad dadora de electrones, mayor será su fuerza de enlace. Otra serie de causas son efecto quelato, que es cuando más uniones presente un mismo ligando con el catión central, más difícil será de romperlas y por eso será más estable. Otro de ellos es el tamaño del anillo. La estabilidad del complejo será máxima cuando el número de eslabones sea 5 y menor cuando sea 6 y 4. Por último, tenemos el efecto estérico. Si los ligandos son de gran volumen, es posible que los impedimentos estéricos eviten que entre el número apropiado de ligandos. Ya que estamos hablando de ellos, podemos decir que los ligandos son bases de Lewis que se pueden clasificar atendiendo al número de átomos unidos al centro metálico. Ligandos monodentados son los que poseen un único punto de encaje al núcleo de coordinación, de allí el nombre monodentado, que quiere decir único diente. Y en segundo lugar tenemos el tipo de ligando polidentado, que poseen más de un átomo dador que se pueden coordinar a un unión metálico y pueden ocupar más de un sitio de coordinación. Y ahora sí, vamos a responder a nuestra incógnita inicial a través de algunos ejemplos. Para adentrarnos un poco más en este mundo de los complejos, vamos a hablar de un ejemplo que es fundamental para la vida. Se trata de la vitamina con la estructura química más compleja, vitamina B12 o cobalamina. Este se refiere a una familia de compuestos con una estructura química central determinada y se diferencian entre sí por el ligando axial superior al ion de cobalto, posición beta. Tiene un característico color rojo intenso y es el único compuesto orgánico de productos naturales que posee un núcleo de ion de cobalto con estado de oxidación trivalente. Tiene 6 sitios de coordinación, 4 de ellos ocupados por los nitrógenos de los pirroles. Estos pirroles son compuestos químicos orgánicos heterocíclicos aromáticos con un anillo de 5 miembros. El quinto sitio está asociado a un nucleótido y el sexto sitio axial superior, denominado posición beta, como ya lo hemos mencionado, al que se pueden unir distintos ligandos que le otorgan diferentes nombres a estas moléculas. Una vez conocida su estructura química, pasemos a profundizar un poco más. En cuanto a su función, es una vitamina hidrosoluble esencial para el sistema nervioso, ya que interviene en numerosas funciones del organismo. En mamíferos existen 2 enzimas dependientes de la vitamina B12, la metionina sintasa, que requiere metilcobalamina, y la metilmalonil coenzima mutasa, importante para la biosíntesis de muchos compuestos orgánicos, que utiliza la 5-desoxiadenosil-cobalamina. A su importancia la vemos en una posible avitaminosis, ya que produce un cuadro de anemia megaloblástica debido a la falta de folato, con lo cual en sangre se encuentran glóbulos rojos inmaduros y granulocitos hipersegmentados con un acumulamiento de células inmaduras en la médula ósea, provocando severas alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Es de vital importancia en todas las etapas del desarrollo. Es esencial en numerosas reacciones bioquímicas de la naturaleza, la mayoría de las cuales implica redistribución de hidrógenos y carbonos. Para el consumo humano existen diferentes fuentes. La vitamina B12 se encuentra naturalmente presente en una amplia variedad de alimentos de origen animal y en ciertos alimentos fortificados artificialmente con vitamina B12 agregada, como son cereales para el desayuno, algunas levaduras nutricionales, etc. Es de destacar que los alimentos de origen vegetal no contienen vitamina B12. Por lo tanto, para aquellas personas veganas o vegetarianas es esencial complementar su nutrición con suplementos. La vitamina B12 está presente en casi todos los suplementos multivitamínicos. También existen suplementos dietéticos que contienen solo vitamina B12 o vitamina B12 asociada a ácido fólico o a otras vitaminas del complejo B. Con receta médica, la vitamina B12 puede inyectarse y también viene en presentación de geles nasales. Una vez que la vitamina ha ingresado en el cuerpo, empieza su metabolización. Tras su absorción en la dieta, se forma un complejo con el factor intrínseco,
segregado por las células parietales del antro gástrico. El complejo vitamina B12, factor intrínseco, se absorbe desde el hilio hasta el hígado, que sirve como depósito de almacenamiento. Para este proceso se cuenta con proteínas transportadoras denominadas genéricamente transcobalaminas. Desde el hígado, la vitamina B12 se distribuye en tejidos periféricos donde actúa como coenzimas, metilcobalamina y desoxidenocilcobalamina, en diversos procesos metabólicos. ¿Qué es el EDTA? El ácido etildianotetacético es un ligado hexadentado. Constituye el ejemplo más relevante en el análisis químico. El EDTA pertenece a la familia de los ácidos poliaminocarboxílicos y tiene 6 posibles posiciones de enlace con el ion metálico, 4 del grupo carboxilo y 2 del grupo amino. El EDTA es un ligado hexadentado. Además, se caracteriza por formar quelatos. Los agentes quelantes también son comunes en la naturaleza. Los musgos y los líquenes secretan agentes quelantes para capturar los iones metálicos de las rocas en las que habitan. El EDTA es capaz de secuestrar los metales, por eso se emplea en la elaboración de muchos alimentos. Resulta que los metales catalizan, favorecen las reacciones de oxidación que deterioran a los alimentos. Se utiliza para los alimentos enlatados. El EDTA en los alimentos. Hay varias formas de EDTA y el añadido de alimentos procesados es un compuesto orgánico de calidad alimentaria. Permite inhibir ciertas enzimas, evitando la oxidación de ciertos compuestos que dan color a los alimentos. Inhibe también el crecimiento bacteriano. En los enlatados marinos previene la decoloración y ayuda a retener el sabor de los mariscos en conserva. Podemos encontrar EDTA dentro de las gaseosas. Grado terapéutico. El EDTA también se recomienda para el tratamiento por la intoxicación de plomo. Se lo utiliza en pomadas para los trabajadores del plomo. Con respecto a biomedicina, podemos decir que el EDTA es un anticoagulante. Clorofila es una biomolécula extremadamente importante. Es un pigmento de color verde que se encuentra en cianobacterias y en todos aquellos organismos que contienen cloroplastos o membranas tilacoidales en sus células, lo que incluye a plantas y algas. En esta fotografía podemos observar los orgánulos citoplásmicos encargados de la realización de la fotosíntesis, que son los cloroplastos, estructuras polipomorfas de color verde debido al pigmento clorofila. Si observamos la estructura de la clorofila, podemos ver que se corresponde a un complejo donde hay un metal como átomo central. Algunos elementos de la tabla periódica, incluidos los metales de transición, deben su importancia principal a su capacidad para formar complejos con diversos grupos donadores presentes en los sistemas biológicos. Entre los agentes quelantes más importantes de la naturaleza tenemos los derivados de la molécula de porfina, componente básico de las porfirinas. Complejos derivados de las porfinas son las porfirinas, que desempeñan diversas funciones en la naturaleza. Esta molécula se coordina al metal usando 4 átomos de nitrógeno como donadores, formando un ligando tetradentado al perder los 2 protones que están unidos a los átomos de nitrógeno. Entonces definimos en base a su estructura a las clorofilas como porfirinas que contienen magnesio como átomo central y tienen diversos grupos sustituyentes unidos a los carbonos de la periferia del ligando.